Amalek. La historia de Grecia conoce dos catástrofes grandes naturales, las inundaciones de Deucalión y la de Ojiges. Una de ellas, generalmente la de Deucalión, ¿sí? Es descrita por los autores griegos como simultánea a la conflagración de Faetón. La verdad es que todo esto es bastante confuso en todos los registros. Las inundaciones de Deucalión y Ojiges provocaron una destrucción abrumadora en el continente de Grecia, muy específicamente en las islas circundantes, y provocaron cambios en el perfil geográfico de la zona. La de Deucalión fue la más devastadora. Se dice que el agua cubrió la tierra y aniquiló a toda la población humana. Según la leyenda, solamente 2 personas, Deucalión y su esposa, permanecieron con vida. Esta inundación se correspondería con el diluvio de Noah. Sin embargo, hubo otra enorme inundación, la cual ha sido confundida cronológicamente con el diluvio, pero este es un error. Los cronólogos de los padres de la iglesia encontraron material para suponer que una de las dos catástrofes, la inundación de Deucalión o la de Ojiges, y estaban confundidos en esa época y no sabían bien cuál, había sido contemporánea a la época del Shemot. Julius Africanus escribió: afirmamos que Ojiges, de quien el primer diluvio en Ática derivó su nombre y que se salvó cuando muchos perecieron, vivió en el momento del éxodo del pueblo de Egipto junto con Moshe. Expresó además su creencia en la coincidencia de la catástrofe de Ojiges y la que ocurrió en Egipto en los días del éxodo, ¿sí? Con las siguientes palabras: la Pascua y el éxodo de los hebreos de Egipto tuvieron lugar, y también en Ática el diluvio de Ojiges. Y eso es conforme a la razón, porque cuando los egipcios estaban siendo heridos en la ira de Dios con granizo y tormentas, era de esperar que ciertas partes de la tierra sufrieran con ellos. Esto está en el libro de los padres antenicenos, ¿sí? Eusebio colocó el diluvio de Deucalión y la conflagración de Faetón en el año 52 de la vida de Moshe. ¿Sí? Agustín también sincronizó el diluvio de Deucalión con el tiempo de Moshe. Supuso que el diluvio de Ojiges tuvo lugar antes. O sea, se mezclaban y no sabían bien cuál había sido antes, cuál después, y a veces inclusive los unificaban. Un cronólogo del siglo VII, Isidoro, un obispo de Sevilla, fechó el diluvio de Deucalión en tiempos de Moshe. Los cronólogos del siglo XVII también calcularon que el diluvio de Deucalión tuvo lugar en la época de Moshe, cerca pero no simultáneamente con el Shemot. Un autor, Seth Calvisius, asigna el año 2429 Anno Mundi, sí, según sus cuentas, o 1519 antes de la era actual, a la conflagración de Faetón, y un año después el diluvio de Deucalión, sí, y el 2000, el menos 1495 al éxodo. Otro autor, Christopher Helvicus, asigna 2437 Anno Mundi. Cada uno asigna realmente la fecha que a cada uno le parecía. Parecería más probable que si las catástrofes ocurrieron una antes y otra después, la catástrofe de Ojiges debería haber ocurrido después de la de Deucalión, porque prácticamente destruyó toda la tierra, según los registros, ¿no es cierto? La despobló, borró todo recuerdo de lo sucedido hasta ese momento. En palabras de Platón, quien citó al sacerdote egipcio, ¿no es cierto?, hablando con Solón, las catástrofes deben haber pasado desapercibidas para las generaciones futuras, porque como resultado de la devastación, durante muchas generaciones los sobrevivientes murieron sin poder expresarse por escrito. El de la catástrofe de Ojiges se habría desvanecido, ¿no es cierto?, el recuerdo, si en la catástrofe de Deucalión, si hubiera sido posterior a la de Deucalión, hubiera borrado también ese recuerdo. Evidentemente tiene que haber sido al revés. Al parecer, la verdad está con quienes situaron la catástrofe de Deucalión en los días, la catástrofe de Ojiges en los días de Deucalión, pero aquellos que consideraban que Ojiges era un contemporáneo de Moshe también tenían razón, excepto que Moshe no vivió hasta el diluvio de Ojiges, que tuvo lugar en los días de
del Shemot. En cuanto a la procedencia del nombre de Deucalión, los eruditos admiten que no se conoce. En esa leyenda no se conoce, pero es la versión griega, por así decir. Según Homero, Deucalión era hijo de Minos, rey de Creta y nieto de Zeus y Europa. Según Apolodoro, era el hijo de Prometeo y esta es la más común de las leyendas. Si bien el significado de la leyenda es claro, el significado del nombre de Deucalión es enigmático, dicen ciertos autores. Julius Africanus describió después de Ojiges, debido a la gran destrucción causada por la inundación, la actual tierra de Ática permaneció sin rey hasta Cécrope, un periodo de 189 años. Para el nombre, la persona de Ojiges, tenemos alguna información concreta, aunque era un rey. Los analistas griegos que escribieron sobre el diluvio de Ojiges como uno de los acontecimientos más destacados del pasado de su país, al mismo tiempo no sabían nada sobre un rey con ese nombre en Grecia. Entonces, ¿quién era Ojiges? Cuando los israelitas bajo Moshe se acercaron a la frontera de Moab, Balaam en su bendición de Israel usó estas palabras: su rey se levantará sobre Agag. Su reino será exaltado. Esto está en Bamidbar número 24. Agag debe haber sido el rey más importante de esa época en la zona del Mediterráneo oriental, porque lo está tomando como el más grande y dice que serían más grandes. El rey amalequita Agag I fue el rey Ixo, cuyo nombre los egiptólogos leyeron provisionalmente como Apop I, que unas décadas después de la invasión de Egipto por los Amu, que es el nombre que los egipcios dieron a los Ixos, sentó las bases de Tebas, la futura capital del nuevo reino en Egipto. De conformidad con esta afirmación, puedo señalar el hecho de que la tradición griega, que no conoce ninguna actividad del rey Ojiges en Ática, coloca ocasionalmente el domicilio de Ojiges en la Tebas egipcia. Esquilo llama Tebas la Teba de Egipto, justamente porque hay dos Tebas, sí, pero hay una en Egipto, la Tebas ojigiana, o sea, de Ojiges, ¿sí? Para diferenciarla de la Tebas griega de Beocia. A Ojiges también se le atribuye la fundación de esta ciudad, justamente. Agag fue contemporáneo del anciano Moshe, era un gobernante que en su época no tenía igual en la región que bordea el Mediterráneo oriental, por eso es que Balaam lo nombra. Acá necesitamos dar una explicación, porque de cualquier manera no me voy a explayar mucho, pero hay que dar una explicación. En su debido momento lo vamos a estudiar a fondo, pero el punto a ser resaltado es que este Ojiges, siendo el mismo Agag de las Escrituras, es el antepasado de los amalequitas. Esto es importantísimo, lo vamos a estudiar un poquito más a fondo, ahora un poquito más adelante, porque sabemos que Yahweh tiene guerra eterna contra Amalek, ¿no es cierto? También es el rey de los Ixos que invadieron Egipto después de la catástrofe venusina y de la salida de los israelitas. Las teorías de los eruditos han diferido por siglos acerca de quiénes fueron los Ixos, ¿sí? Ya que su conquista de Egipto no fue una campaña militar, sino un saqueo literal de un pueblo a un pueblo devastado por una catástrofe como era un Egipto después de las plagas, ¿sí? Algo poco digno de ser mencionado, ¿no es cierto? Algunos pensaban que los Ixos eran mitáneos de la raza aria, otros que eran escitas y otros durante 2 milenios han supuesto que eran los israelitas, a los cuales están acusados de esto, ¿no es cierto?, cuya estancia en Egipto se conserva incluso en una versión diferente de las escrituras, lo cual es ilógico hacer de los esclavos que huyen los conquistadores de Egipto, no tiene ningún sentido. Esto contradice los documentos. Hasta han llegado a decir que los Ixos nunca existieron, la típica certificación científica del actual modelo que tenemos, ¿no es cierto?, con el cual se pretenden sembrar dudas y más ignorancia a las masas. Ya en los días de Manetón, la tierra de su origen no se conocía con certeza, pero esto sí se sabía. Algunos dicen que eran árabes. Esto lo dice Josefo. Manetón, que escribió en griego, explicó que se llamaban Ixos, que significa reyes pastores, ¿sí? Porque Ik en el lenguaje sagrado denota rey y Sos en el dialecto común significa pastor o pastores. Las palabras combinadas forman Ixos. En los restos de la literatura egipcia, los Ixos se denominan Amu. Los Ixos eran un pueblo imbuido hasta la médula de un espíritu de destrucción.
Hasta donde se sabe, no hubo monumentos de algún valor histórico o artístico que se erigieran bajo su dominio, ni hubo obras literarias que sobrevivieran a su dominio en Egipto, con excepción de las lamentaciones como las contenidas en el papiro de Ipuwer. Las escrituras no brindan información sobre lo que sucedió en Egipto después de la partida de los israelitas. En medio de una agitación natural y un holocausto, ellos se retiraron, se fueron. El papiro de Ipuwer completa los registros. Habla de invasores que irritaban y atormentaban la tierra de Egipto. La 10ª plaga no fue la última, aún le tenía que venir una más. Un conquistador cruel invadió el reino una vez poderoso, ahora derrocado, postrado, destruido y devastado. Lo subyugó sin encontrar resistencia porque no había ejército, no había rey, no había faraón, no había nada. Profanó sus lugares sagrados, violó a las mujeres sobrevivientes, esclavizó a la población diezmada. Destruyó por completo los templos y si alguno permanecía en pie, robó los sepulcros de los muertos, también mutiló a las víctimas que quedaban con vida. Fueron sumamente crueles. Leemos la queja de uno de los que escaparon con vida de la furia de la tierra temblorosa y que presenció la miseria infligida también por el feroz enemigo. Al comparar la evidencia del libro del Shemot y del papiro de Ipuwer, cosa que vamos a estar haciendo en los próximos estudios, se hace evidente que esta 11ª plaga sí siguió a las precedentes cuando los israelitas ya estaban fuera del país, pero muy poco tiempo después de su partida. Y vamos a ver qué poco tiempo fue. Los israelitas abandonaron la tierra que yacía devastada por los golpes del cielo. Otro pueblo llamado Amun por los egipcios dominaba el país y sacaba provecho del agotamiento. Ellos vinieron en ese momento. Las fuentes rabínicas dicen que Amalek fue a conquistar el mundo entero. Se encontraron sellos de los reyes hicsos en Creta, Palestina, Mesopotamia y otros lugares fuera de Egipto. Ahora bien, los invasores vinieron de Asia. Esto se afirma en el papiro de Ipuwer. Los israelitas fueron en dirección a Asia. Los dos continentes, Asia y África, están conectados por un pequeño trozo de tierra triangular, lo conocemos, ¿no es cierto? Esta es la península del Sinaí. Había una buena posibilidad entonces que los israelitas que estaban saliendo de Egipto y se iban hacia Canaán, se iban hacia Asia, y hacia la tierra prometida, si se encontraran con los invasores Amu que se dirigían hacia la frontera egipcia. Entonces la pregunta es, ¿se conocieron? Sí, realmente se conocieron. Los israelitas salieron de Egipto unas pocas semanas, tal vez solo unos días antes de la invasión de los hicsos. No pudieron evitar encontrarse con estos hicsos que venían de Asia y de hecho los conocieron antes de que llegaran al monte Sinai, ¿sí? Cuando se encontraron con las multitudes de Amalek. En Meribá, que está al pie del Joreb, donde la gente tenía sed de agua, Amalek vino a pelear contra Israel en Refidim, dice el Shemot 17. La tradición rabínica dice que en este encuentro Yahoshua se enfrentó a 400.000 guerreros amalequitas. La agitación, esta fue solamente una de las batallas con los amalequitas y pronto los israelitas que escaparon de Egipto se encontraron con ellos en todas las direcciones que eligieron ir porque ellos estaban viniendo también perseguidos por todas las mismas catástrofes. La agitación en el mar, dice la Agadá, había creado alarma entre los paganos y nadie se opuso a los israelitas, o sea, todo lo que ya había sucedido y que también nos lo confirma la palabra en el Shemot, dice que la gente estaba asustada por todos los acontecimientos de Egipto, pero este miedo se desvaneció cuando los amalequitas los atacaron. Y dice en Bamidbar 13, los amalequitas habitan en la región del Negev, al sur. En la región del Negev es la parte más sur que tiene la tierra de Israel. El acceso sur, entonces, a Canaán estaba cerrado a los israelitas y la gente en el desierto escuchó este mensaje de parte de 10 de los 12 hombres que cuando regresaron de su misión para investigar Canaán. ¿Sabían los israelitas que Egipto tenía una plaga 11ª? ¿Sabían lo que le estaba pasando? No.
una plaga muy severa que endureció durante siglos la invasión de los reyes pastores, como fueran llamados. Cuando vieron a los amalequitas en el desierto, es posible que no se dieran cuenta de la nueva prueba que estos saqueadores llevarían a Egipto, porque no sabían nada, se cruzaron, digamos así, en el camino. Pero mientras estaban en Canaán, durante todo el tiempo de los jueces, los israelitas que sufrieron los ataques de los amalequitas y deben haber sabido que Egipto también estaba afligido por la misma plaga y que en un grado aún mayor. Si hay alguna referencia a las antiguas fuentes judías que insinúen, en las antiguas fuentes judías que insinúen la invasión de los hicsos a Egipto inmediatamente después de la partida de los israelitas, el mismo 78 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación, angustia. Envió un ejército de malajim malignos. ¿Qué puede significar esto? Un ejército de malajim malignos. Si no existe una plaga conocida como la visita de los ángeles malignos, no tenemos ninguna plaga con este nombre. ¿Sí? Tampoco existe esta expresión ángeles malignos, ¿sí?, en ningún otro lugar en las escrituras. Hay un ángel de la muerte, tenemos a Satanás, a Satán, pero no hay ángeles malignos. ¿Sí? Parece que el texto estuviera dañado. Veamos dónde se lee un ejército de malajim malignos. En hebreo tenemos una letra que es de diferencia, ¿no es cierto?, que trae una comprensión que nos puede ayudar a ver cómo es esto. Sí, ahora bien, la escasa comprensión de los traductores posteriores ignorantes de los acontecimientos podría haber tratado de corregir esa diferencia, muy probablemente. Yo les voy a dejar acá, después en el link lo van a ver en el texto, ¿no es cierto?, porque las letras están en hebreo y les muestro cómo hay una diferencia de una pequeña letra. La escritura en hebreo, ¿no es cierto?, donde se lee para nosotros en nuestras traducciones, y lo van a encontrar, un ejército de malajim malignos, dice Mishlahat Malachei Roim. ¿Sí? Entonces, malajei sabemos que son los malajim. Ahora, un ejército de reyes pastores se leería Mishlahat Malchei Roim. Entonces, mal es ra, ¿sí? O sea, el mal es la palabra ra en hebreo y pastor es ra. Dos palabras sumamente parecidas, ¿sí? O sea, la palabra para pastor es literalmente que lleva el rebaño, no es un sustantivo en sí, sino que es una acción. Así que pueden utilizar el site web de tablas de verbos hebreos, que yo se los dejo, ¿no es cierto? Es un site online, y si insertan en la búsqueda, copian y pegan el texto en hebreo que yo les estoy dejando aquí, o sea, la palabra pastor, encontrarán que les salen las dos palabras, tanto ra como ra, ya que el hebreo, al no tener vocales, forma sus raíces únicamente con las consonantes, por lo que ambas palabras tienen exactamente la misma raíz, tienen las tres mismas letras exactamente. Por lo tanto, volviendo a la transcripción del hebreo arriba, la única diferencia en la ortografía es una letra muda, un alef, en el primer caso. Parecería que la segunda lectura, por el contrario, es la correcta, pero alguien anduvo corrigiendo cosas. Cuando el editor o copista de la oración no pudo encontrar sentido en reyes pastores, o no lo quiso encontrar, cambió las palabras por ángeles malignos sin demasiado cambio gramatical, o sea, no tuvo que hacer demasiado esfuerzo. Dijo, acá se comieron una letra. Una antigua leyenda hebrea arroja una luz lateral sobre el mismo problema. Amalek trajo de Egipto la tabla de ascendencia de los israelitas. Estas listas se encontraban en los archivos egipcios. Amalek apareció ante el campamento judío, el campamento israelita, y llamando a la gente por su nombre, los invitó a salir del campamento y a ir a él. Esta leyenda implica el conocimiento por parte de los israelitas del hecho de que los amalequitas llegaron a Egipto y se convirtieron en gobernantes de la tierra. ¿De qué otra manera podrían haber tomado posesión de las listas del censo en los archivos egipcios? Papiri Puer dice, mira, se abren oficinas públicas y se quitan las listas del censo. Los siervos se convierten en señores de los siervos.
Cuando los amalequitas conquistaron Egipto, es posible que se consideraran a sí mismos como los herederos del antiguo imperio egipcio con sus colonias. O sea, fueron sus conquistadores. Los conquistadores hacen esas cosas, ¿no es cierto? En sus guerras con los israelitas en los siglos siguientes, podrían haber argumentado que los israelitas habían abandonado su esclavitud en Egipto. El hecho es que Amalek poseía esas listas de nombres según la tradición judía. Y dice, como castigo, porque no habían tenido suficiente fe en Elohim y habían dudado de que él pudiera cumplir todos sus deseos, se habían vuelto negligentes en el estudio de la Torá y en la observancia de las leyes, lo cual es una cosa que, como podemos ver, es un anacronismo esto de cualquier manera, porque la Torá todavía no había sido dada, ¿sí? Entonces estas son las cosas que están mezcladas en la cabeza de los judíos, pero de cualquier manera contiene registros que nos importan. Elohim volvió a Amalek contra ellos durante su estadía en Refidim, donde habían cometido estos pecados. Este Amalek era un hijo de Elifaz, el primogénito de Esaú. Aunque los descendientes de Jacob habían sido más débiles e insignificantes en tiempos anteriores, Amalek los había dejado en paz porque tenía excelentes razones para retrasar su ataque. Esta gente explica todo. Elohim le había revelado a Abraham que su descendencia tendría que servir en la tierra de los egipcios y había puesto el pago de esta deuda sobre Yitzhak y después de su muerte sobre Jacob y sus descendientes. El malvado Amalek se dijo a sí mismo: si destruyo a Jacob y a su descendencia, Elohim me impondrá la esclavitud egipcia, nieto de Esaú, ¿no es cierto? Ya que yo soy nieto de Esaú y descendiente de Abraham también. Por lo tanto, se mantuvo restringido mientras Israel vivió en Egipto, pero solo después de que la servidumbre predicha para la simiente de Abraham había sido completada, se dispuso a llevar a cabo la guerra de aniquilación contra Israel que su abuelo Esaú había ordenado sobre él. En su expedición contra Israel hizo uso de su parentesco con ellos, pretendiendo al principio ser su amigo y pariente. Antes de ir al ataque abierto, atrajo a muchos judíos desprevenidos a la muerte con sus amables palabras. Había traído de Egipto la mesa de la descendencia de los judíos, porque cada judío tenía que marcar su nombre en los ladrillos producidos por él, y estas listas se encuentran en los archivos egipcios. Bien, ahora ya saben cuál es la mano que está por detrás de las cosas, y ha sido siempre la misma.